Miren, la cédula de identidad de nosotros y el pasaporte de nosotros tiene algo en común. No, no es el nombre. Salimos feos en la foto. ¿Verdad que sí? Por lo menos yo salgo feo en la foto. Ahora, nosotros buscamos la manera de alguna manera de vernos bien, ¿sí? De presentarnos bien ante los demás. De hecho, nosotros nos arreglamos, nos cepillamos, nos alistamos. Así como nos vestimos, tiene que ver con cómo nos ven las personas, cómo queremos que las personas nos vean. Ni hablar de las redes sociales. Nosotros cuando en el Ministerio Juvenil hacemos un campamento o pedimos llenar un formulario y que nos envíen una foto, ahora tenemos que incluir una nota que dice, por favor, no le ponga filtro. ¿Por qué? Porque a veces llega la persona y se acerca y es un muchacho, y lo vemos en la foto y es un muchacho catire ojos verdes. Y cuando vemos llegando allá y lo vemos aquí, ese es un morenito ojos marrones. Y no combina. Y no conocemos a la gente, no conocemos a las personas. Indistintamente, toda persona quiere mostrarse como él quiere que lo vean los demás, ¿verdad que sí? Así somos todos nosotros. Ahora, si nosotros no alcanzamos a conocer bien a las personas porque las personas se muestran como quieren que nosotros las veamos y no alcanzamos a saber realmente cómo es esa persona y la vemos físicamente, yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo podemos entonces conocer a Dios que no lo vemos? ¿Cómo podríamos conocer su corazón? ¿Cómo podríamos conocer qué quiere Él para nosotros? Y es una labor de nosotros siempre, constantemente, buscar la manera en la que podamos conocerlo cada día más. En todas las áreas de nuestra vida. Y pensando en el pasaje de hoy, en el mensaje de hoy, y en todas las áreas de nuestra vida, cuando tengo la oportunidad de compartir un taller de desarrollo personal o algo, hay una herramienta que generalmente utilizo que se llama, es una herramienta para que las personas puedan encontrar algunas áreas de su vida en las que están fallando y puedan mejorar. Se llama la rueda de la vida. ¿Alguno ha escuchado eso? La rueda de la vida. Y generalmente, dependiendo del contexto en el cual se aplica esa herramienta, se amplía el número de ítems. A veces es salud, dinero, amor, familia, desarrollo personal, relaciones, en fin. Y las personas van conectando esos puntos y ver finalmente qué tan buena o qué tan redonda termina siendo esa rueda de su vida. Pero una de las cosas que he visto en común en todo lugar a donde yo voy es que esa rueda nunca termina de ser perfecta. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, yo les hago la pregunta, ¿y por qué crees tú que esa rueda no termina de ser perfecta? Le falta algo, ¿verdad que sí? Hay algo que está incompleto allí. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, acerca de esa irregularidad de nuestra vida, en nuestras áreas, en las áreas de nuestra vida. Porque nosotros podríamos tener mucho dinero, pero de repente fallar en la familia. O estar bien en la familia y fallar bien y fallar en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de comer, por ejemplo. Y todo eso se relaciona con un centro. Y hoy vamos a estudiar acerca de ese centro. Y para eso yo quiero ir a un pasaje y lo vamos a ver rápidamente. Ese pasaje está en Mateo 4, versículos 18 y 19. Mateo 4, 18 y 19. En esta oportunidad voy a utilizar la nueva versión internacional para que sea un poco más fácil de leer. Yo lo voy a leer, dice así. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago. Pues eran ¿qué? Pescadores. Vengan y síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Maravilloso. Jesús está pasando, los ve, están trabajando y dice, vénganse. Y utilizando el mismo lenguaje de ellos, le dice, yo los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Ustedes pescaban allí en el mar, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y hasta aquí la historia está chévere, está muy clara. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, llama a las personas a que sean ahora pescadores de hombres. Más adelante en el pasaje, unos capítulos más, capítulo 8, versículos 14 y 15, avanzando en esa trayectoria, y vamos a mantener el concepto de la trama.
la hilación del tiempo. En Mateo 8, 14 y 15, luego Jesús va a la casa de Pedro y sana a su suegra. Muy interesante eso. Una de las pocas veces que nos habla de suegra aquí. ¿Cuántos tienen suegra? Para la gloria de Dios tengo suegra. ¿Verdad, mi amor? Dice, versículo 14 dice: y cuando Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. El versículo 15, él le tocó la mano y la fiebre se quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Muy bien. Esta misma historia la encontramos, pero ahora en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4, versículos 38 y 39. La misma historia. Dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, ahora da un poco más de detalles, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre y ésta se le quitó. Y ella se levantó enseguida y comenzó a servirle. Parecida a la del capítulo anterior, no, el libro anterior, ¿verdad que sí? Igual. Pero luego, un capítulo más adelante, en mismo Lucas, vemos otra escena parecida a la del primer pasaje, pero esta ocurre después que él sana a la suegra de Pedro. Miren lo que dice Lucas 5 del 1 al 8. Vamos a ver Lucas 5 del 1 al 8. Es un poco extenso, pero vamos a ir poco a poco dilucidando este pasaje. Dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía ¿a quién? A Simón. Estamos hablando de Pedro, ¿sí? Y le pidió que se alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Vamos bien? Jesús pasa nuevamente por a orillas del Genesaret, lo aprieta a la gente. Él dice, bueno, es más fácil, me monto una barca, me alejo un poco y doy mi enseñanza desde la barca, más fácil. Pero ¿de quién era la barca? De Simón Pedro. Detalles interesantes. Algunos concuerdan que quizás se trata de eventos distintos o del mismo evento. En esta oportunidad, si lo vemos desde el punto de vista de un evento distinto, ¿cuánto tiempo habría pasado entre que Jesús llamó a Pedro y este evento que vemos en Lucas? Nos parece interesante porque cuando leímos anteriormente en Mateo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ven y sígame, yo te haré. Y enseguida, dice la palabra, y enseguida él lo siguió. Pero ahora nos encontramos a Pedro y sigo leyendo versículo 4. Y acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas profundas y echen la red para pescar. El versículo 5 dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro echa las redes. ¿Qué pasó en ese momento? Ocurre un milagro de parte de Jesús. Jesús obra milagrosamente. Leemos el siguiente, versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que la red se les rompía. Versículo 7. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudara. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Y aquí hay una declaración muy famosa de Pedro, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Luego de que Pedro ve esa pesca milagrosa, Pedro hace esa declaración. Ahora, ¿qué lleva a Pedro? Y quiero que nos preguntemos todos en esta mañana, ¿qué lleva a Pedro a hacer esta declaración? Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pregunto, ¿Pedro es pecador, sí o no? Sí, claro que sí. Como somos todos nosotros, somos pecadores. Pero Pedro, hace ese énfasis porque él ve ese milagro que ocurrió. Si recordamos que anteriormente habíamos dicho, él lo iba a seguir, pero luego lo vemos pescando otra vez. ¿Qué habrá pasado por la mente
de Pedro en ese momento. Y el tema de Pedro aquí es que él le había dicho a Jesús que dejaría las redes. Pero ¿qué vemos a Pedro haciendo aquí en esta oportunidad otra vez? Pescando. Pedro está pescando otra vez. Se encuentra con el maestro le dice, vamos adentro, pesca. Y es curioso porque casi siempre, bueno, en otras oportunidades, cuando vemos otra vez a Pedro pescando, ya lo vamos a ver más adelante en el capítulo 21, Pedro otra vez no pesca nada y es Jesús quien le da la instrucción para que sepa cómo pescar. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero es que Pedro no sabe pescar. Cada vez que pesca y está el maestro ahí, no saca nada. Tiene que venir el maestro y decirle a dónde pescar para que saque. Y este pasaje me lleva a pensar lo siguiente: ¿por qué Pedro está pescando? ¿Por qué razón Pedro está pescando? Jesús lo llama a ser pescador de hombres. ¿Por qué Pedro está pescando otra vez? ¿Cuál era el pensamiento de Pedro acerca de Jesús? Cuando nosotros vemos todo el pasaje hasta que crucifican a Jesús y Él resucita, todos los discípulos tenían una idea acerca de Jesús. Algunos incluso decían, no, Él es el maestro, sí, pero ellos no esperaban un reino que viniera desde el cielo, el reino inconmovible de Dios. Ellos esperaban un reino terrenal. Ellos esperaban que Jesús se levantara en armas, fuerte, poderoso, y acabara con el imperio romano. Ese era el concepto de Pedro. Y en ese particular, Pedro quizás se hizo esta pregunta: bueno, ¿y cómo yo sostengo a mi familia? ¿Verdad? ¿Cómo yo le doy provisión a mi familia? ¿Quién se va a encargar de mi familia? Y aquí hoy nosotros podemos hacer esa reflexión. Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, pero a veces nos gana la incredulidad y regresamos nuevamente a pescar. El Señor nos llama a ser pescadores de hombres, pero nuestro chip, ¿sabe? Que nosotros ya venimos como con un chip y regresamos a ese reseteo de fábrica. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de resetear el teléfono de fábrica y le borra todos los programas. Ya tenía un montón de programas otra vez. Y el problema es que nosotros somos pecadores por naturaleza. Pedro regresa nuevamente a pescar. Y cuando Jesús se encuentra con él, yo hago una pregunta: ¿Jesús le reclamó? No. ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilo, préstame tu barca. Luego le dijo, ¿qué? Vente conmigo a pescar y yo te voy a mostrar que yo soy tu proveedor. Yo te voy a demostrar que yo soy quien te proveo a ti. Yo te voy a demostrar que aunque tú tienes un concepto acerca de la vida, yo tengo un concepto más alto. Yo quiero llevarte mucho más allá. ¿Cuántos han sentido que Dios quiere llevarlos mucho más allá? ¿Cuántos han sentido que Dios pone una carga en su corazón? ¿Cuántos han sentido que Dios pone un sentir, un mover en su obra? Pero en ocasiones nos gana el temor o nos gana la desconfianza. No confiamos lo suficiente y a veces regresamos otra vez ¿a qué? A pescar otra vez, a nuestra antigua manera de vivir. Ahora, ¿significa que Pedro estaba pecando mientras estaba pescando? ¿Estaba mal que Pedro pescara? No, por supuesto que no. El tema es que él ya había sido escogido para ser pescador de hombre. Y aquí es el tema. Quizá Pedro pensó que Jesús, que Dios mismo no era suficiente para proveer para él y su familia. Uno de los discípulos se estrella y cuando vemos luego, por supuesto, Dios lo usa grandemente, pero en ese momento le falló la fe. De alguna manera Jesús lo atrapó, no con las manos en la masa, sino con las redes con las manos en las redes, ¿verdad que sí? Haciendo con sus fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros estamos intentando vivir nuestra vida con nuestra propia fuerza? Dios nos dice: yo tengo un camino mejor para ti. Yo te he escogido. La palabra dice desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros nos falla la fe y regresamos otra vez a pescar, a buscarnos nuestra propia manera de vivir, creyendo que con nuestra propia fuerza podemos
Jesús siempre nos muestra que no es en nuestra fuerza, es en su fuerza. ¿Usted lo cree? No es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, no es en cuánto sabemos. Y este patrón se repite en Pedro una y otra vez. Y saben, queridos hermanos, ¿por qué Dios permite que quede retratado eso en su palabra? Para que nosotros, o en este caso, yo meditaba en esto y yo me identifico con Pedro. Porque muchas veces yo, aunque entiendo la palabra, aunque creo en Dios, a veces regreso en mi manera de pensar, en mi manera de creer. Pedro lucha con su antigua manera de vivir. Así es. Ahora podemos ver, cuando nosotros vemos la provisión de Jesús al hacer el milagro, ¿cómo pesca más Pedro? ¿Con Jesús o sin Jesús? ¿Quién tiene el barco? ¿Jesús o Pedro? Otra vez. ¿Cómo pescamos más? ¿Con Jesús o sin Jesús? Con Jesús. ¿De quién es el barco? De Pedro. ¿De quién son las redes? Podríamos pensar, no, yo soy el que pesco bien. Pero todo el tiempo, ya lo vamos a ver en el capítulo 21, otra vez, cuando Jesús se les aparece, otra vez ellos están pescando, no pescan nada y Él les dice, tiren la red otra vez para el otro lado. Cuando Jesús les hace el milagro otra vez, Él dice, wow, ese es el maestro. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Era una forma sutil de Jesús decirle a Pedro, yo puedo cubrir tus necesidades. Y Dios te dice en esta mañana, yo soy suficiente para cubrir tus necesidades. No estoy hablando de lo económico. Hace un momento hablamos de esa rueda de la vida, porque el mundo no es solamente dinero. Hay gente que a veces es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Se trata de vivir una vida integral. Y el eje, como les dije, el eje de esa rueda de la vida no es más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú puedes tener esa rueda perfecta, pero si te falta el eje, esa rueda va a andar hacia la dirección equivocada. ¿Sí me sigues? Tú puedes decir, no, yo tengo todo perfecto, pastor. Mi vida va bien, mis hijos me quieren, yo quiero a mi esposa me quiere a mí, yo ayudo a la gente, todo, mi rueda está perfecta. Sí, pero ¿hacia dónde va esa rueda? Y esta mañana nos preguntamos, ¿hacia dónde va nuestra rueda de la vida? El eje de nuestra rueda de la vida se llama Jesucristo. Amén. Y pensando en esto, yo quiero reflexionar tres cosas muy simples, muy sencillas. Número uno, tenemos que liberarnos de esa forma de pensar, de siempre querer tener la seguridad. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo siempre quiero tener un backup, un plan B. ¿Sí? ¿Cómo es ese plan B? Bueno, si Dios me falla, aquí tengo mi seguridad. Ah, bueno, no, me pasa a mí nada más. Si usted se está sonriendo y riendo es porque usted también algunas veces ha pensado tener ese backup, ¿verdad? Ese plan B. ¿Sí o no? Pues déjeme decirle algo en esta mañana de parte del Señor. En Jesucristo no hay plan B. En Jesucristo hay plan A y plan A. Y si quiere otro plan, plan. Y si quiere otro plan, plan. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra carne automáticamente va instintivamente hacia atrás, a regresar a lo mismo. Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿y por qué yo volví a esto? ¿Por qué yo volví a mi antigua manera de vivir? Yo te lo voy a decir, porque hay que renovar la mente. Esto nos lleva a Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Renovaos por medio de la renovación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y nosotros creemos a veces esto. No vale, Dios falló. Gracias a Dios. Dios falló. Gracias a Dios que yo tengo un plan B.
Sí, hermanos, a veces estamos así. Bueno, Dios falló, gracias a Dios que tengo un plan B. Pues no, hermanos. Dios es el plan A. El problema no es Dios, el problema es tu mente. La transformación de tu mente. ¿Por qué? Porque la misma palabra me dice que yo en el mundo voy a tener aflicción. No significa que si yo estoy en Dios no me pasa nada. Y hemos hablado constantemente domingo tras domingo de eso. No significa que ahora no me pasa nada, no me enfermo, todo bien. No, yo voy a tener aflicciones, pero yo tengo que confiar que Dios ha vencido al mundo. Para poder confiar, yo tengo que transformar mi manera de pensar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso me lleva a mi segundo punto. Generalmente las personas tienen un problema con ser cristianos, con tener un nuevo nacimiento, con terminar de confiar en Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, porque además Jesús nos enseñó mensajes muy buenos, muy morales, pero la persona se queda hasta allí. Y tienen la idea, y eso los aleja, eso crea un bloque, eso crea una pared, y es esta siguiente idea: yo tengo que hacer cosas. Y la persona entonces busca cómo vivir en Dios. Y nosotros siempre entonces andamos buscando 5 maneras de vivir en Cristo. 10 maneras de cómo vivir en Cristo. Y tú dices, bueno, las copio, las anoto. Y comienzas a seguirlas. Comienzas a trabajarlas. Yo no sé si a ti te ha pasado. 3 maneras de ser exitoso en Cristo. Y tú, wow, ya está listo. La tengo. Gracias a Dios que prendí el televisor y Enlace me dijo las 3 cosas para ser exitoso en Cristo. Yo las copio. 1, 2 y 3. ¿Cómo hacerlo? Pero el problema no es el cómo. El problema es el por qué. Si me van siguiendo, esa es la renovación del entendimiento. Ese es nuestro segundo punto. Nosotros necesitamos no saber el cómo, necesitamos entender el por qué. ¿Sí me siguen? Si me siguen, dígame sí. Muy bien, está bien. Entonces sí me sigue. No se trata del cómo vivir en Cristo, se trata del por qué yo vivo en Cristo. No se trata de cambiar lo que yo hago, se trata de cambiar lo que soy. Porque si yo soy, luego entonces puedo hacer. Porque el evangelio no se trata de cambiar conducta, no es conductual. Podemos intentar ser conductuales. Yo podría educar a mi hijo conductualmente y decirle cómo hacer. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto y haz esto. Y eso es ser cristiano. Ok, yo hago esto, no hago esto, como una fórmula. Pero en Dios, queridos hermanos, no se trata del conductual, no se trata de qué es lo que hago, sino de quién soy en Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que nosotros podamos entender que no se trata de lo que yo hago, se trata de quién yo soy. Y aquí está el meollo del asunto. Yo quiero llevarlos entonces al mismo libro de Juan, pero ahora al capítulo 21. Y en el capítulo 21 es largo, yo lo voy a resumir porque no tenemos tanto tiempo. Pero Jesús muere, resucita y se encuentra nuevamente con sus discípulos. Y se encuentra con Pedro, el discípulo amado. Ahora imagínense, Jesús es entregado y Pedro no hace nada. ¿Sí recuerdan lo que le dijo Pedro a Jesús? Mire, aunque me cueste la vida, yo te voy a seguir. De hecho, cuando fueron a llevarlo preso, ¿qué hizo él? Sacó el machete, le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Pedro se las traía. Pedro era un hombre, nosotros podríamos decir con guáramo. Mentira, puro cuento. Cuando se vio solo, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Ahora imagínese que usted se encuentra con alguien que lo negó 3 veces, que no lo ayudó, que cuando usted estaba en situaciones difíciles lo abandonó. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Mira, sinvergüenza. Tú no que te dabas la vida por mí. ¿Qué pasó? Yo lo insulto. ¿Qué hizo Jesús?
Vamos a ver qué hizo Jesús. Vamos a ver lo primero. Vamos al versículo 15. Ya, vamos al versículo 15. Porque me voy a saltar todo eso, se los resumo. Estaban pescando, no habían pescado nada. Le dice, mire, echen la red para acá. Y luego se llenó la red de peces. Vamos al versículo 6 para tener un contexto. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, porque no habían pescado. Y así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Que no hay peces, pero lanza la red para allá y aparecen un montón de peces. ¿Quién puede hacer eso? Está pasando, tu vida es como medio rara y tú dices, yo no tengo solución a mi vida. ¿Quién puede solucionar tu vida? ¿Quién puede transformar tu vida? Porque no se trata, bueno, yo voy a Jesús para vivir bien. No se trata de eso. Pero Él puede transformar tu vida y darte un nuevo nacimiento. El versículo 7, entonces dicen, es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús, oye, yo no lo amaría. Este sinvergüenza. Se los digo yo. Vamos entonces rápidamente al versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, porque entonces encima de eso Jesús les prepara comida a los traidores. Les hace comida. Y el versículo 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. ¿Qué le preguntó? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Cuál fue la respuesta de él? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo no sé usted, pero yo me pongo en el lugar de él y a mí me pregunta esa persona que yo traicioné, ¿tú me amas? Yo no puedo ni responder. Vuelve y le pregunta. Él le dice, apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, versículo 16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó Jesús. Ahora, nosotros podríamos preguntar, no, Jesús le estaba preguntando como para que se sintiera mal, sinvergüenza, por haberlo negado. ¿Por qué Jesús le estaba preguntando y preguntando y preguntando? A Jesús no le interesaba ninguna otra cosa. A Jesús no le interesaba si él lo abandonó. A Jesús no le interesaba si en aquel momento él regresó otra vez a pescar. A Jesús no le interesaba si volvió ahorita, después de que Jesús murió, volver a su antigua vida. ¿Qué era lo único que le importaba a Jesús? ¿Qué era lo único? Que lo amara. Y ahí está el meollo del asunto de aquellas personas que dicen, no, yo no quiero nada con el cristianismo porque es difícil. Pero el tema es que no es en tu fuerza. Y no es algo que tienes que hacer, es algo para ser. ¿Sí me van siguiendo? Es algo para ser. Lo único que te pide Dios es que lo ames. Que lo ames. Que lo ames. Si tú lo amas, todo lo demás va a ser posible de hacer. Si tú lo amas y caminas con Él, tu mente va a ser renovada. Tu mente va a ser transformada. Tu mente va a cambiar. Lo que dijimos al principio, ¿sí recuerdan la rueda de la vida? Y yo te pregunto, la última pregunta de esta mañana. De esa rueda de la vida, ¿qué cosas tú le has entregado a Dios y qué cosas te las dejas para ti? Como a Pedro, que regresa otra vez a pescar. ¿En qué áreas de tu vida has regresado a pescar? ¿En qué áreas de tu vida has dicho, Dios, ayúdame aquí, pero en esta voy a ser yo? En esta yo voy, en esta, no te preocupes, Jesús, que en esta yo voy a trabajar. Y esa es la reflexión de esta mañana, queridos hermanos. Toda nuestra vida depende de Jesucristo. Amén. Toda nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Y Él solamente nos pide una cosa. Y hay momentos en la vida en los que tenemos que decidir si vamos a confiar realmente en Dios o no. Si vamos a creerle a Dios o no.
Porque si yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos quieren ser pescadores de hombres? Y todos me van a decir amén, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Otra vez. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Amén. Bueno, hay que soltar las redes, hay que dejar los barcos, hay que transformar nuestra manera de pensar. Si transformamos nuestra manera de pensar para realmente amar a Dios, entonces sabremos cómo vivir entregándole todo a Dios. ¿Qué cosas de tu vida todavía no les has entregado a Dios? Reflexión final. ¿Qué cosas de tu vida no le has entregado a Dios? Tú dices, Dios, pero yo te entregué mi trabajo. Bien, check, pero todavía falta más. Señor, te entregué mi familia. Bien, check, pero falta más. Señor, te entregué mi finanza. Check, pero todavía falta más. Porque Dios no quiere solamente ser una parte de tu rueda de la vida. Él quiere ser el centro de la rueda de tu vida. Amén. Meditemos en eso por un momento y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle, Señor, tú dejaste esta historia y la vida de Pedro para que yo me pueda reflejar en él. Yo voy a tener luchas, voy a tener aflicciones, voy a tener recaídas y me voy a levantar una y otra y otra y otra vez. Tú no quieres que yo haga cosas, tú quieres que yo te ame y que te entregue todas las partes de mi vida, que te entregue las redes, que te entregue los barcos y que renueve mi mente para realmente ser transformado, para conocer